Deuteronomio capítulo 6, versículo número 6. Amén. Dice la palabra del Señor así. Y mira qué importante es. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tú y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En la versión, en la traducción lenguaje actual, pues lo explica de una manera más bonita y o más entendible, ¿verdad? Y dice la otra versión así. Deuteronomio capítulo 6, verso número 6. Por eso es que es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Por eso, hermano, es que es importante que nosotros podamos venir y hacer un altar familiar. Que tú una vez a la semana, pues si no es todos los días, pero que sí por lo menos una vez a la semana tú vengas y tomes a tus hijos, a tu esposa y les digan, miren mis hijos, miren mi amor, mira mi cielo, hoy vamos a hacer un altar familiar. Hoy es el día del devocional familiar. ¿Por qué? Hermano, la familia es una área muy importante dentro de la sociedad. Yo siempre les he dicho a ustedes que el diablo es el primero en querer destruir una familia porque él nunca tuvo una. Entonces, como él nunca tuvo una familia, está interesado en destruir la tuya. Jesús tuvo una familia, Jesús tuvo un papá, Jesús tuvo una mamá, y entonces Jesús integraba o era integrante de una familia. Tú integras una familia, ¿verdad? Y cuando nosotros no nos hemos casado, pertenecemos a la familia de nuestros padres. Cuando tú te casas, pasas a formar una nueva, y entonces tu familia empieza a ser tu esposa al inicio, después empiezan a ser tus hijos, y cuando tus hijos se casan, cuando tus hijos se van a formar su ¿qué? Su propia familia. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de ponerle tanta importancia a la familia, y hoy en día cada vez la familia es menos y menos importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo ha tratado o quiere hacer la manera o la forma de que la familia no es importante. Y la familia es una de las cosas más importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta, que nosotros debemos de cuidar, que tú debes de tener que atesorar a tu familia, porque todos los que estamos acá pertenecemos a una familia, ya sea a la familia que formamos o de la familia que venimos. Pero todos tenemos una familia y tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra familia. Cuando tú caminas, cuando tú vas, cuando tú vienes, cuando tú representas a tu familia, porque tienes costumbres de ellos. Tienes cualidades que tiene tu familia y que te representan a ti. Por ejemplo, cuando alguien llega a una casa y dice, aquí en esta familia todos le echamos limón al tamal. Y hay familias que no le echan limón al tamal, ¿verdad? Y es una cuestión de costumbre. Pero cuando el enemigo ha tratado de venir a nuestros hogares, a nuestras casas, cuando nosotros no discipulamos a nuestros hijos, ¿quiénes son los primeros encargados de discipular a nuestros hijos? Nosotros. ¿Quién es el primero que debe enseñarle a orar en la mañana, en la tarde a nuestros hijos? Pero si tú no oras, ¿cómo esperas que tus hijos oren? Si tú no lees la Biblia, ¿cómo esperas a que tus hijos la lean? Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Pero ¿quién está instruyendo a tus hijos hoy? ¿Quién está instruyendo a tus hijos hoy en día? Yo veo a las iglesias evangélicas, hermanos, diciendo, poniéndose, creando leyes, haciendo un montón de cosas, de que no se puede casar un hombre, que no se puede casar con otro hombre, que no se puede casar una mujer con otra mujer. Ay, no lo permitamos, protejamos a nuestros hijos. Jesús bendito. Hermano, si yo voy ahorita a la torre y miro 100 cervezas, ¿usted cree que yo voy a ir a comprar una? ¿Por qué? Porque tengo una confianza plena en el Señor
y una convicción clara en Jesús. Tú deberías de estar tan tranquilo y tan confiado que no importa que se puedan casar los hombres con los hombres, que tú y tus hijos no lo van a hacer. Porque tienen una firme convicción de enseñanza que tú los has instruido por el camino de la verdad. Y no necesitas una ley para no hacerlo o hacerlo. Nosotros como iglesia no nos deberíamos de estar preocupando tanto y decir, ay Jesús, lo que viene. No, estar preocupados porque nosotros mismos no atendemos a nuestros hijos. En vez de instruirlos, ay, dormite ya, hombre. Ni siquiera tomas el tiempo de venir y decirle, mira, vení, voy a orar por ti. Mira, no te podés dormir sin antes de haberle dado gracias a Dios. Empezar a instruir a tus hijos. Empezar a que ellos vengan y digan, no importa que me permitan drogarme, yo no me voy a drogar porque yo amo a Jesús. Que tú no tengas una ley, no tengas algo que te obligue a no hacerlo. Si tú tenés una convicción clara y se la estás enseñando a tus hijos. Que tú puedas venir y decir, mire muchacha, es la hora del almuerzo, pero aquí nadie come hasta que todos oremos. Vamos a leer la Biblia esta semana y entonces tú venís y tenés que poner en un altar un tiempo específico y un día especial para que se puedan reunir y entre familia puedan hacerlo. Tenés que empezar a cuidar tu casa, porque el enemigo muchas veces se nos mete a nuestra propia casa y ni siquiera nos damos cuenta. A veces tú decís, Señor, úsame, yo quiero ir al África, me quiero ir de misionero, y en el cuarto de la par hay alguien pensando en suicidarse. Tal vez tú sos un gran siervo de Dios, sos una gran sierva de Dios, pero a unos 2 metros de la puerta de tu cuarto hay otra puerta con alguien que quiere matarse, con alguien en depresión, con alguien en tristeza. Y no tenés que ir hasta el África, sino que tenés que dar 2 pasos de tu cuarto para encontrar a tu hermano, para encontrar a tu papá, para encontrar a tu mamá. Ayer yo estaba con un hermano que me dijo, mire pastor, yo dejé de servir 4 años porque servía, estaba metido, oraba, ayunaba, predicaba, oraba, estaba pendiente de la gente, y un día que regrese a ministrar, ve a su papá que se mató, se suicidó. Y yo me alejé de Dios, ya no quería saber nada. ¿Qué culpa tenía Dios que él no se pusiera a atender las necesidades que habían tan cerca de su casa? Y hay veces que se nos olvida, servimos tanto afuera que se nos olvida que también tenemos que servir dentro de nuestra casa. El primer ministerio que tú tienes que atender tiene que ser tu casa. Tienen que ser los tuyos, tienen que ser los que están dentro de tu casa, de tu habitación, los que viven contigo. Hermano, cuando tú venís y le preguntas a tus hijos, ¿cuántos padres de aquí se saben por lo menos 5 nombres de 5 compañeros de sus hijos? Que tú puedas venir y decir, yo puedo mencionar, la otra vez mi hija tiene 16 compañeros y yo nombré 14. Me hicieron falta 2, pero... hermano, tú tienes que ver y atender y escuchar con quiénes se están juntando tus hijos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo se llama su maestra? Incluso a veces pasa más tiempo con la maestra que contigo, como mamá. Pero a veces si tú eres una madre que trabaja y llegas en la noche a tu casa a revisar tareas, a hacer almuerzo, y de ahí se duerme el niño, pasa más tiempo con la maestra que contigo. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros hijos. ¿Quién está orando por ellos? ¿Quién los está protegiendo espiritualmente? ¿Quién los está bendiciendo? ¿Cuántos padres sabemos hoy acá que venimos y oramos por nuestros hijos y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, guárdalos, cuídalos, protégelos, bendícelos? Padre, yo como el padre de mi hijo, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Hermano, yo desde ya oro por la esposa del Canche. Padre, por esa lagartón. ¿Verdad? Pero Padre, bendice a su esposa. Donde quiera que esté esa niña, Señor, bendice a sus padres, que hagan mucha plata, que cuando se case con mi hijo. Hermano, pero igual oro por el esposo de Karencita. Señor, bendice donde quiera que esté ese hijo de Dios.
Guárdalo, cuídalo, protégelo, Señor. Oro por los hijos ya de mis hijos. Oro por los hijos del Canche, oro por los hijos de la Karen. Porque yo quiero ser un abuelo joven y a los 25 ya les voy a decir, bueno, muchachitos, pilas con los nietos, ¿verdad? Hermano, tenés que empezar a orar por ellos. Tenés que empezar a orar por esas personas que están a la par de ellos. Yo a veces le digo, Señor, bendice a la maestra de mi hija. Donde quiera que esté, Señor, guárdala, cuídala, dale paciencia, dale amor para que se lo pueda transmitir a mi hija. El otro año que mi hijo entra al colegio, Padre, bendice a su maestro, bendice a su maestra. Guárdalos de todo mal, cuídalos de todo peligro. ¿Quién está orando por tus hijos? Vos tenés que ponerte a la brecha y decir, yo voy a orar por ellos. Yo voy a bendecirlos, yo los voy a cuidar espiritualmente. Hermano, es una tarea que nosotros tenemos y que, como te digo, el enemigo muchas veces se mete a tu casa y ni cuenta te das porque estás tan ocupado en otras cosas que no puedes venir y darle un tiempo a ellos. A veces tu hijo te quiere hablar algo, ¿por qué no quitas el teléfono y te dedicas a ver o a escuchar lo que él te está diciendo? Hermano, tendríamos nosotros que disciplinarnos que en un altar familiar vamos a orar y si tus hijos ya tienen teléfonos, ponerles una canastita y todos dejen aquí su teléfono. Ahorita vamos a orar y vamos a conectar. ¿Te acordás cuando se iba la luz? Y solo había una candela a veces, ¿no? Todos en la sala alrededor de la candela. Parecía sesión de espiritismo. Ay, la ponían hasta en el mueble más alto, ¿ah? Y todos ahí sentados platicando. ¡Ya vino la luz! Y mira, hermano, no sé por qué la gente, antes que se iba la luz, mandaban a preguntar a otras casas si ellos tenían luz. O sea, así de mal estaba la economía, ¿verdad? Pero yo a veces se iba la luz de noche a esa hora y yo decía, no van a estar los de la empresa eléctrica cortando la luz, ¿verdad? Pero todos se reunían. Hermano, la familia es algo por la cual el enemigo ha venido y tenemos que ponerle atención. Todos los que estamos acá necesitamos ponerle atención a nuestra familia. Por eso Deuteronomio capítulo 6, verso 6 dice que a toda hora les enseñes a tus hijos. Y mira lo que dice acá. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 6, versículo número 1. Vamos a buscar Efesios capítulo 6, verso 1. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo número 1. A mí me encanta cuando el libro de los Efesios resume de lo que está en la ley, porque mira lo que dice. Hijos, obedeced en el Señor a nuestros, porque esto es, honra a tu padre y a tu, que es el primer mandamiento con. Hay un mandamiento con promesa. Y mira cuál es la promesa. Para que te vaya. ¿A cuántos quieren aquí que les vaya bien? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Verdad que no es tan difícil entender la Biblia? Hay gente que dice, a veces me dicen, pastor, ¿será que puede ir a orar por mí? Y yo voy y le digo, ¿qué pasó? Es que me está yendo mal. Yo a veces le digo, ¿usted tiene padres? Sí, pero casi no les hablo. Primero voy a hablarles y después oro. Ay, pastor, usted. Hermano, es que no me voy a sacar nada con orar si usted no cambia la actitud primero con sus padres. Tú puedes orar para que te vaya bien, para que te bendiga, puedes hacer un montón de cosas, pero si no estás honrando a tus padres, ¿va a venir bendición? Si no los honras, ¿va a venir bendición? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Qué tienes que hacer? Tus padres te tienen que obedecer a ti como hijo. Tus padres te tienen que honrar a ti como hijo. ¿Quién tiene que honrar a sus padres? Nosotros.
para que te vaya bien. Si tal vez ha venido la escasez, si tal vez te está empezando a ir mal o te ha estado yendo mal, revisa esa relación que estás llevando con tus padres. Revisa lo que estás haciendo, porque tenés que hacer cambios para que todo te salga. Es un mandamiento con promesa. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Hermano, ahí dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y mira lo que dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermano, si tú quieres que te vaya bien, tienes que empezar a honrar a tus padres. Tienes que empezar a honrarlos. Los que ya no tienen padre la tienen más fácil. O los que ya no tienen ni madre ni padre, porque ya no tienen a quién honrar. Pero los que aún tienen madre y padre, tienes que aprender a honrarlos. Por ejemplo, si a tu mamá le gustan las flores, no tienes que esperar a que sea el 10 de mayo para comprarlas al triple de lo que vale. O el 1 de noviembre que ya viene. Hermano, tú puedes llegar al cementerio y llenarla de flores, que ninguna de esas flores las va a poder oler. Y ninguna de esas flores las va a poder cuidar. Mientras que hoy, por ejemplo, puedes venir y termina el servicio, ir a comprar flores y que las huela. Tal vez tu mamá no es de flores, ¿va? Porque hay mujeres que no son de flores, pero son de otra cosa. Aprende a honrarlos. Aprende a honrarlas. Mi papá, por ejemplo, va a veces a la oficina y aunque a veces no está en ella, siempre les digo: va a comer aquí mi papá. Pregúntenle si va a comer. Y a veces me dice: no, me voy a ir, que no sé qué, me desprecia. Pero casi todos los días almorzamos juntos. Y yo trato de preocuparme todos los días por ver qué va a almorzar. Porque es una forma mía de poderlo honrar. Y no decir: mi papá todos los días lo invito a almorzar. No, hay días que también él me invita a almorzar a mí. Pero para mí, yo sé que ese almuerzo trae más bendición para mí. Y a veces la gente dice: ay, pastor, usted que no todo es material. Hermano, vivimos en un mundo material, pero guiado por lo espiritual. Y no podés vos venir y decir: yo voy a honrar a mis padres sin esperar que Dios te bendiga. El Señor te va a bendecir, porque es un mandamiento no importa cómo sean tus padres. Tú decís: mi mamá solo maltratarme es, un día ya no te va a maltratar. Y hermano, tú puedes ir al cementerio, como te digo, que ahí lo único que está es el cuerpo. Pero ya la persona no te puede escuchar, no puede sentir y no puede ver lo que tú estás haciendo por ellos. A veces es muy duro o es muy triste, hermano. Pero sabes que tú estás a pocas personas de que nadie sepa quién seas vos. Un día estábamos con mis hermanas el jueves pasado, creo el antepasado, y mi mamá tiene unas bóvedas y todos los espacios están ocupados. ¿Y quiénes están ahí? Pues pregunté yo a mi mamá. Estaba mi hermano que tiene como 40 años de muerto, creo que Hermano, la única persona que conoció al hermano de mi mamá viva es mi mamá. Y al morirme mi mamá, ya nadie va a saber quién es él. Y va a venir una persona que va a decir: sáquenlo, yo no sé quién es. Y se va a ir los huesos a un lugar donde ya nadie se va a acordar que en alguna vez existió esa persona. El día viernes, este jueves también estaba con mi maestra. Y me dice, y estábamos hablando de eso, y me dice: ¿sabe, Luis Carlos, que es cierto?
porque ella tenía un hijo y se murió, se mató en moto. Y ella tenía 3 hijos. Y ahora solo le quedan 2. Pero al morirse esos 2 hijos, los nietos de ella van a decir, ese era un hermano de mi papá, pero nosotros nunca lo conocimos. Está a 3 personas de ser olvidado. A veces te preocupas y te afanas tanto por las cosas que estás a muy pocas personas de que te olviden cuando te mueras. Por eso es que este mundo es pasajero y tenés que preocuparte por lo eterno. Preocúpate porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Preocúpate por tu salvación. Y cuando la palabra del Señor nos dice que es el primer mandamiento con promesa, y mira lo que sigue pasando. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de él. Hermano, ¿quién tendría que poner disciplina en su casa? ¿Papá? ¿No el pastor? ¿Verdad? O sea, le dice, pastor, a mí me han dicho, pastor, póngalo en disciplina porque no hace caso. Usted péguele. No, póngalo en disciplina. Ustedes me dicen, no, yo no puedo. ¿Quién tiene que poner disciplina en su casa? ¿Quién? Los padres. Hermano, yo me recuerdo antes, cuando usted iba a visitar, ¿se acuerda cuando usted era novio de su esposa? Ahora nadie se acuerda, se casaron sin acordarse. ¿Quién se acuerda cuando eran novios? ¿Tenía usted o no tenía un horario para ir a visitar? No tenía un horario. Yo me acuerdo que yo no podía pasar en mi casa más de las 9 de la noche con alguien ahí, o estar en la casa de esa persona más de las 9 de la noche. A mi mamá me decía, Luis Carlos, bueno, ya es noche, ¿va? Y entonces, hermano, empezaban a ver qué reglas. Antes de casarte, tú tenés que ver cómo es la relación con sus padres. Porque si no respeta a sus padres, no te va a respetar a vos. Y si en la casa de los padres no hay reglas, vas mal. Porque no aprendes a cuidar y a cumplir con las reglas que te ponen ellos. Cuando te cases, entonces poné tus reglas. Pero mientras vivas en esta casa, cumplirlas de aquí. Hermano, es importante que le pongas límites a tus hijos. Porque si no van a crecer pensando que todo es permitido. Y no es así. Tienes que ponerles un límite. Tienes que aprender a que ellos tienen que obedecer las reglas que vos les estás poniendo. Y los abuelos que están aquí, si usted ve que están malmatando a su nieto, usted no tiene que decir nada porque usted ya fue tata, ya fue nana. Y si quiere, cuando su hijo termine de malmatar a su nieto, malmate usted a su hijo. Pero no le puede quitar autoridad. Y cuando usted como papá está viendo que su mamá o su esposa está malmatando a sus hijos, no le quite autoridad. Un día, hermano, no sé qué le hizo el canche a Karen, yo no vi, y venía el canche corriendo conmigo. Y Karen venía con el cincho, bien bravo. Papá, que no sé qué. Mira, hermano, yo le di la vuelta y le bajé el boxer y ¡pam! Le metió Karen el cinchazo. ¿No está Karen ahí? Para que le pregunte. Cuando ya le había pegado, le pregunté, ¿por qué le pegaste? Pero yo no podía venir y escudarlo, porque entonces él va a aprender que puede hacer algo malo y correr a mí para que yo lo defienda. Y eso no está correcto. Sus razones tenía Karen por lo cual le iba a pegar. Y yo tenía que respetar las razones de ella. Entonces yo no lo defendí, yo más bien le di la vuelta, le bajé y ¡pah! Se lo agarró. De ahí le pregunté, ¿por qué le estás pegando? Ah, es que hizo eso y eso y eso. Ah, bueno. Hermano, pero usted no puede quitarle autoridad en el hogar a ninguno de los dos. Si usted, mamá, está viendo que papá está corrigiendo, ¿qué tiene que hacer usted?
Dejar que corrija. Porque si no corrige a tiempo, lo va a corregir el juzgado, la policía o las maras. Hermano, tiene que aprender a poner un alto en su casa. ¿Quién manda en su casa? Los padres. Mandan sus hijos. ¿Se acuerda usted cómo era en su casa cuando su mamá hacía algo de comer? Y si a usted no le gustaba lo que su mamá hizo, ¿qué hacía su mamá? Te lo comes y punto. Y si no querés, no comas. Pero esa misma mamá, cuando es abuela. Hermano, yo llegué un sábado a mi casa y la Karencita le dijo a mi mamá que tenía ganas de tortitas. ¿Qué cree usted que hizo mi mamá? Tortitas, hermano. Hubiera sido yo. Eso hice. Ahí iba a comprarle las tortitas. Para hacerle las tortitas. Ay, es que yo quería tortitas, abuelita. ¿Verdad? Y yo digo, esos padres cuando son abuelos, ¿qué les pasa? No se acuerdan. Ay, yo ni te pegaba tan duro, dicen los. Que Dios los perdone. Y entonces, mira lo que sigue pasando. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón como a, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermano, yo quisiera que a partir de hoy en tu casa hubiera un altar familiar. Que tú tomes un tiempo, un momento, un día, una hora, y que sepan en tu familia que ese tiempo, esa hora, ese día es para el altar familiar, para adorar al Señor. De venir y decirles a tus hijos, miren muchacha, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, pero ese momento todo en esa casa se paraliza porque ese momento es del Señor. Hermano, es importante que en nuestras casas le demos el lugar que el Señor tiene que tener. Pastor, ha venido mucha contienda en mi casa, se tiene que ir esa contienda. Pastor, ha venido mucho problema con mi esposo, se tiene que ir. Porque esa casa le pertenece a Cristo. ¿Y cómo se va a ir eso? Poniendo y estableciendo el trono del Señor en tu casa. Que tú vengas y digas, y tal vez tú digas, pastor, yo no tengo una familia muy grande, tal vez solo mi mamá y yo. Solo con tu mamá y tú vas a hacerlo porque solo esa es tu familia. No, es que mi esposo no es cristiano, va, entonces solo tú, pero empezá a tener un altar en tu casa. Tenés que empezar a derribar lo que el enemigo ha querido poner. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 8, verso número 20. Vamos a ver dos citas ahí en Génesis capítulo 8. Mira lo que dice Génesis capítulo 8, verso número 20. El libro de Génesis es rápido encontrarlo, ¿va? Génesis capítulo 8, versículo número 20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y edificó Noé un altar. ¿A quién? Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en él. Y edificó Noé ahí un altar. ¿Qué tenés que edificar en tu casa? Un altar familiar. ¿Y quién edificaba o quién hacía los altares? Los sacerdotes. ¿Y quién es el sacerdote de tu casa? Empezá a cuidar el sacerdocio que hay en ti. Pastor, en mi casa no hay hombre. Entonces te corresponde a ti. Porque la Biblia dice que somos real sacerdocio. ¿Y quiénes son real sacerdocio? ¿Solo los hombres? ¿O también las mujeres? También las mujeres.
Pero si en tu casa hay un hombre, ese papel le corresponde ¿a quién? Al hombre. Y quiero que vayamos un poquito más adelante en Génesis capítulo 12. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí ¿a quién? Quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó ahí a Jehová e invocó el nombre de... ¿Para qué sirve un altar? Para invocar el nombre de Jehová. Hermano, ¿quién edificó el altar? Abraham. Para invocar el nombre de Jehová. Es necesario que vos en tu casa tengas un altar personal, pero también tengas un altar familiar. Y que tal vez a veces puedan haber peticiones como familia y poder ver respuestas como familia. Por ejemplo, tal vez están clamando por comprar una casa propia. Esa es una petición de familia. Porque en la lógica, esa casa propia de tus padres, ¿de quién va a ser? Mía, tienen que decir los hijos, ¿va? O no funciona así. Si tu papá tiene un mejor carro y se muere hoy, ¿a quién le va a quedar el carro? Yo por eso ando que mi papá cambie la camioneta. Porque si se muere mi papá antes que yo, vénganos en tu reino. Hermano, es que eso es lógico. Si a tu familia le va mejor, te va a ir mejor a ti. Entonces, hijos, ¿a quién le conviene más que le vaya bien a sus padres? ¿A quién? A los hijos. Si tu papá tiene un mejor trabajo, te va a ir mejor a ti. ¿Quién debe orar por el trabajo de sus padres? Nosotros como hijos. Por eso, hermanos, es que es importante que al salir hoy vos hagas un altar en tu casa. Y se pongan de acuerdo con su familia de los días que van a orar, las horas que le van a dar al Señor. Pero sí es importante que no dejes de hacer el altar familiar. Esa casa le pertenece a Jesús. Y a tus hijos no los va a tocar ni el alcoholismo, ni la drogadicción. Y aún más, hermanos, hay maldiciones generacionales que se tienen que acabar. Se tienen que romper. Que mi papá era bolo, yo soy bolo y mis hijos ya no van a ser bolos. Eso se termina en el nombre de Jesús. Que mi abuelito tomaba, yo me acuerdo que mi abuelito le daba a mi papá y mi papá me daba a mí, eso se acabó con tus hijos. Ya no puede haber más maldiciones generacionales. Que mi abuela se divorció, mi mamá se divorció, mis hijos se van a divorciar, eso no puede ser. Eso se tiene que acabar. Que a mi mamá la golpeaba a mi abuelito y que golpeaban a no sé quién, se acabó con tus hijos o con tus hijas. Esas maldiciones generacionales se tienen que acabar. Se tienen que romper. Que nadie se ha graduado a la universidad de tu familia, vos vas a ser el primero. Tiene que empezar a haber un antecedente que nadie se había graduado. Hermano, tenés que romper eso sobre tus hijos. ¿Y quién va a romper eso sobre tus hijos? Ay Dios, hermano, con eso nadie va a romper ninguna maldición. Hermano, ¿quién va a romper toda maldición sobre tus hijos? ¿Nosotros los padres? Pero si no oras por tus hijos, eso no se va a romper. Tenés que ministrarlos, y ministrarles amor, y ministrarles inteligencia, y ministrarles sabiduría. Vamos a ponernos de pie y vamos a edificar un altar familiar en nuestras casas. Tenés que tomar la decisión de tomar un altar familiar. Y ¿sabes algo? A veces se siente hasta extraño, porque tal vez tus actitudes no han sido las mejores.
Pero ¿qué recuerdos querés que tengan tus hijos de tu casa? Que papá le pegaba a mamá o llegabas bien bolo. Yo recuerdo, van a decir ellos, que todos los viernes en mi casa nos juntábamos y orábamos. Papá nos leía la Biblia y nos arrodillábamos. ¿Qué recuerdos vas a empezar vos a crear en la vida de tus hijos? ¿Cómo los vas a empezar a marcar? ¿Cómo los vas a empezar a tener?